Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Les agradecemos muchísimo su puntualidad a todos los asistentes. Y pues bueno, me presento, mi nombre es Daniela Barajas. Actualmente yo estoy en el área de mercadotecnia y el día de hoy es un placer compartirles información súper relevante hoy en día en el mundo empresarial, en este webinar llamado Potencia tu empresa con agentes inteligentes, donde básicamente les vamos a poder mostrar que no es necesario ser experto en IA para poder generar este tipo de agentes. El día de hoy en este evento nos acompaña Abraham Pardo, es nuestro colaborador aquí en Compucat en el área de transformación digital, donde básicamente pues él es súper crack en el tema y nos va a apoyar con súper buenos consejos y mejores prácticas para poder pues ahora sí que implementar estos agentes en nuestras empresas. Y pues sin más preámbulo, agradecerles nuevamente su asistencia y pues te cedo el espacio ahora más adelante. Muchas gracias, Daniela. De igual forma también, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros. Aprovecho también para lanzarles una pregunta. ¿Qué tan familiarizados están con el uso de agentes en su organización? Em, por aquí les va a estar apareciendo en un momento la encuesta. Y mientras nos apoyan en contestar, justo como Daniela les platicaba, soy colaborador dentro de CompuCat y dentro de mis principales funciones está el desarrollar nuevas soluciones específicamente enfocadas al tema de inteligencia artificial. Eh, Actualmente me enfoco sobre todo en el tema de agentes y bueno, tanto yo como mis compañeros en el equipo de desarrollo lo que buscamos es potenciar la inteligencia artificial dentro de la organización, así como también llevarla a nuestros clientes. Viendo los resultados, empiezan a ver aquí por pantalla. La mayoría comenta que nunca las he usado, otros han explorado un poco, pero en general la tendencia sigue siendo la misma. Son pocas las personas que lo utilizan de forma avanzada o que ya lo están utilizando constantemente. Bien, igual pues quiero platicar sobre los agentes, sobre los chatbots también. Y bueno, comenzar por el principio, tan al principio que quiero platicarles sobre el primer chatbot que se hizo. Quiero entrar con un poco de teoría justamente del tema, pero poco a poco vamos a ir adentrándonos un poco más al tema de agentes y especializando un poco más la conversación. Quiero hablarles sobre Elisa, que fue el primer chatbot que existió o uno de los primeros, y más específicamente sobre un artículo, lo pueden buscar también en Google tal cual, es Elisa reinterpretada, el primer chatbot del mundo, no fue concebido como un chatbot en lo absoluto. Y bueno, Elisa pretendía ser un psicólogo, entonces tú podías platicar con ella, darle una incomodidad, externarle algo y te contestaba con una pregunta similar al comentario que le habías hecho. Entonces, pues fue sorprendente ver de pronto esto en 1966, que de pronto conversara contigo. Y irónicamente, Elisa no fue realmente un psicólogo o no estaba concebido para ser realmente un psicólogo, sino todo lo contrario. Irónicamente, estaba hecho para ver cómo es que las personas podían llegar a ver raciocinio, inteligencia, donde realmente no lo hay. Eh, lo que realmente hacía Lisa es que tú le dabas un comentario, externabas algo y mediante reglas podía hacer que ese comentario que hacía se convirtiera en una pregunta. Esto desde luego que no le quita el mérito técnico. En 1966 esto es algo muy impresionante y desde luego que esto fue lo que hizo que Lisa se volviera tan famoso. Eh, se puede decir que fue el primer ejemplo de lo que es un chatbot, más no de lo que es un agente, ni mucho menos de lo que es una conversación en lenguaje natural. Eh, Finalmente muchas personas le vieron que había por ahí algo de entendimiento cuando realmente no lo era. Pero bueno, este es un ejemplo rápido de lo que se podría entender como un chatbot. Lo hago a modo de poder ir como platicando sobre las bases de lo que es. Y también el tema de agentes. Este se puede decir que también fue de los primeros agentes que existieron. Eh, Se llama SHRDLU, que aquí me voy a seguir tantito del tema y este es como el dato curioso del día. Tiene como propósito este nombre, igual digo, lenta, me estoy saliendo del tema, pero igual se los comparto, hay unas máquinas que se llaman linotipo, que son como máquinas de escribir, pero para metales, y es muy similar a que si hoy en día le pusiéramos a un software QWERTY, bueno, de la misma forma agarraron una hilera de las teclas de esta máquina, y por eso se llama así el sistema. Pero bueno, este es el primer agente, de los primeros agentes, se le puede decir así, y ya incorporaba funciones bastante interesantes. Por ejemplo,
tú le podías indicar, mueve el cono verde arriba del cuadrado azul, del cubo azul o del cubo rojo. Y entonces hacía la interacción directamente. O tú, por ejemplo, podías decirle después, quita el cono, sin decirle de qué color es el cono, porque ya guardaba memoria de lo que estabas moviendo anteriormente. De la misma forma, puedes preguntarle cosas como cuál fue la última pieza que moviste, cuál fue el último movimiento que le hiciste al cono, por ejemplo. Entonces, aquí ya podemos ver rasgos de mucho de lo que hoy tenemos hoy en día. En cierto modo, se puede ver como un vistazo al futuro, este tipo de sistemas. Ya incorporaba memoria, en cierto modo, porque ya recordaba lo que hemos movido, pero a pesar de que sí entendía las indicaciones, como pone el cono verde, mueve el cubo, realmente no era un modelo de lenguaje natural, ni mucho menos, simplemente estaba como bien preparado para recibir instrucciones específicas acerca del entorno en el que se manejaba. Pero, repito, creo que era ya un muy buen vistazo al futuro de lo que podíamos llegar a tener. Inclusive, cuando estaba viendo esto, pueden ver inclusive videos en YouTube si lo buscan, viejísimos y seguramente se grabaron mucho antes de cómo es que se movían. Me parece de X o GitHub Copilot, en donde tú puedes de un lado decirle qué quieres modificar en tu código y lo hace en automático. Está impresionante también. Si se fijan es muy similar, pero en vez de cubos estamos moviendo código. Entonces se puede desde hace mucho tiempo. Por otro lado, también les comparto, hay un montón de artículos en internet, sobre todo de los últimos años, pero desde 1996, desde mucho antes, se puede comenzar a ver cómo es que platicábamos de agentes y qué era lo que debía tener un agente para considerarse agente, qué era lo que lo regía, en fin, hay mucha información al respecto en internet. Pero finalmente, yo creo que podemos sintetizarlo en algunas pautas muy específicas. Ahora, quiero preguntarles una cosa. ¿Por qué si llevamos años estudiando agentes, recién se ha vuelto un tema tan popular? ¿Ustedes qué creen que es lo que ha sucedido en las últimas, pues sí, en los últimos par de años para que tengamos esta revolución tan grande y comencemos a hablar tanto de ellos? Si pueden ponerlo en los comentarios, los escucho. A grandes rasgos, lo que conforma un agente son tres cosas: autonomía, percepción y metas. Realmente el tema de metas, podemos tener una calculadora que tenga la meta de dar respuestas correctas, cálculos adecuados, un termómetro que dé la temperatura adecuadamente y esa puede ser su meta, pero eso no lo convierte en un agente, así como podemos tener chatbots que tengan alguna meta propuesta, pero esto tampoco los convierte en inteligentes ni mucho menos. Luego tenemos el tema de percepción. Necesitan percibir su ambiente, poder percibir qué es lo que estamos diciendo, por ejemplo, el lenguaje natural. Y por otra parte también el tema de autonomía, que puedan tomar decisiones por sí solos, sin necesidad de que tengamos que dirigirlos como el paso a paso en como en todas las posibles decisiones que deba de llegar a tomar. Ya lo veíamos, por ejemplo, en el tema del programa que movía los cubos y demás, cómo es que podía tener percepción para ciertas palabras y cómo es que las movía. Lo mismo pasaba con Elisa, pero finalmente ninguno tenía autonomía. Faltaba esa pieza con la cual pudiéramos tomar decisiones automáticas sin necesidad de que todo tuviera que ser programado. Es ahí justamente cuando entra la pieza que nos faltaba y eran los grandes modelos de lenguaje o los LLM. Justamente por eso es que también últimamente hemos hablado tanto de agentes. Se potencializó bastante el uso gracias a esta tecnología. Desde luego que esta tecnología fue mayormente liderada por OpenAI en su momento cuando sacaron ChatGPT con los grandes modelos y hoy por hoy también sigue siendo líder en el tema de adopción de agentes. En su organización, ¿cuál es la principal razón por la que están interesados en agentes? Por aquí también les van a estar lanzando una encuesta, los escuchamos. Y mientras tanto también quiero platicarles de un pequeño juego que vamos a hacer. Se llama Agente o Pastel, o también puede ser como Agente o Chatbot. Yo por aquí les platicaba qué es un agente, qué es un chatbot. Les mostraba ejemplos, aunque sean muy viejitos, pero les mostraba ejemplos de lo que es uno y qué es otro. Entonces, les voy a mostrar un sistema a continuación y me gustaría que ustedes me indicaran si consideran que es un agente o es un chatbot. Bien. Les presento a Compusónico. Compusónico es el primer sistema que hicimos dentro de CompuCat con el cual podías conversar de esta manera. Al principio nació con dos funcionalidades y poco a poco lo fuimos adecuando más y más. La primera de ellas fue consultar clientes en SAP.
de modo que podías acercarte aquí y como se ve en pantalla, podías decirle consultar clientes en SAP, te preguntaba si lo quería hacer por nombre o por RFC. Por ejemplo, yo le digo por nombre, le proporciono el nombre del cliente y en automático ya me da el RFC, el estatus, el saldo que tiene, los plazos que tiene en el tema de deuda. También puede mostrarme las diferentes direcciones de facturación que tiene. En fin, podía ver varia información. Posteriormente se le fueron adecuando más y más solicitudes, era escalable este sistema. Después pusimos el tema de consultar tiempos de entrega. Aquí íbamos poniendo la orden de venta y en automático ya nos daba cuál es el artículo, cuándo se espera que llegue. De la misma forma, posteriormente se le fueron añadiendo otras funcionalidades, como por ejemplo registrar incidentes de almacén. Me preguntaba a qué almacén pertenecía y en base a eso ya empezaba a preguntarme qué había pasado, si había un costo en factura más alto y demás, que anteriormente este proceso era un proceso muy repetitivo, muy largo, en el que había que enviar correos, el correo se podía perder, o a lo mejor no era tan claro. Entonces, con este tipo de soluciones, lo unificamos todo en un solo lugar y se hace que el proceso pueda dispararse y llevarse adecuadamente en un par de pasos. Bueno, les platicaba que al principio hubo dos funcionalidades con las que salió. La primera fue consultar clientes en SAP y la que es mi favorita hasta la fecha es cuéntame un chiste. Cuenta dos chistes justamente con Pusónico. Uno de ellos es este y otro es que nada más cuenta también ese chiste. Pero bueno, finalmente le hemos ido añadiendo algunas cosas, con el tiempo ha crecido. Este sistema, tal cual, pues es un chatbot, como tal aún no tiene algunas de las cualidades que debería tener un agente. No todo lo que brilla es un agente y finalmente les comparto algunas de las cosas que diferencian uno del otro. Un agente lo podemos tener o concebir para tareas complejas. Actúa autónomamente, mientras que un chatbot es para tareas más simples. Como lo veíamos ahorita, todo era como muy paso a paso, te pedía que pusieras la información muy detalladamente. Y esto no quiere decir que un chatbot sea malo o que sea peor que un agente, sino que simplemente cada uno está concebido para diferentes cosas. En el caso de un agente, aprende y se adapta mejor que un chatbot, mientras que un chatbot pues se queda en el conocimiento estático que se le dio un tiene una integración más limitada, mientras que una gente hoy por hoy tiene diferentes conexiones ya prehechas, lo cual agiliza el tiempo de desarrollo. Y yo creo que algo muy importante también es la experiencia personalizada. Ahorita les muestro algunos ejemplos, pero es cómo es que poder interactuar con ellos de una manera tan fluida, sin necesidad de tener una experiencia rígida, como lo veía con Compusónico, que desde luego es necesaria para poder cumplir con el proceso adecuadamente. Entonces, bueno, estas son algunas de las diferencias más notorias de lo que podemos llegar a tener entre un agente y un chatbot. Ahora les quiero presentar a Aria, o Ari, para los amigos, ustedes ya le pueden decir Ari. Aria fue el primer agente que hicimos dentro de CompuCat y nació con funcionalidades muy específicas, especialmente que pudiera responder preguntas de recursos humanos. En este caso yo le pregunto cuál es el código de vestimenta y ya me indica cuál es el código de vestimenta basado en la documentación que tenemos dentro de CompuCat. Entonces, ¿cuáles son los procesos que ustedes tienen dentro de sus empresas que a lo mejor requieren de este tipo de tecnología, ¿no? Ya tenemos capturada toda la información, pero quisiéramos hacerla accesible de esta manera. Sin embargo, Aria no se quedó ahí, fue evolucionando y fue ganando nuevas funcionalidades. Hoy por hoy ya tiene unas cuantas más. Ustedes imagínense que pueden de pronto, mismamente por un chatbot, solicitar vacaciones, reservar un lugar en la oficina o hacer otro tipo de operaciones diferentes a las que estamos acostumbrados con un chatbot o con un agente, por ejemplo. Les muestro la primera. Aria ya no nada más contesta preguntas, sino que también puede hacer cosas como, por ejemplo, reservar oficinas o reservar un lugar de oficina. Dentro de CompuCat, utilizamos una aplicación para reservar un espacio de oficina dentro de la empresa. Entonces, por ejemplo, yo puedo a hablar con Aria y preguntarle cosas como, por ejemplo, vamos a decirle, quiero reservar un espacio de oficina. En automático, Aria empieza a interpretarlo y mientras hace esto, quiero mostrarles, ¿para cuándo lo necesitas? Para el viernes. Bien, les muestro, hay diferentes formas de poder solicitarla. Una es, desde luego, que pueda indicarle la fecha y además que pueda indicarle la oficina en la que me quiero sentar. Por ejemplo, yo aquí ya tengo
un ejemplo en el cual me decía dónde la quiero para mañana y me daba las diferentes opciones que tenemos, ¿no? Ahora, yo sé que el día de mañana va a ir Adrián a la oficina, me lo encontré en el pasillo y me quiero sentar junto a él. Entonces ya ni siquiera me fijo cuál oficina tiene un lugar disponible, sino que simplemente le digo, me gustaría sentarme con Adrián. Y en automático ya me dice que mi reserva ha sido realizada con éxito. Em, por ejemplo, el flujo es el mismo. Puedo irme para el sistema de oficinas que tenemos en Simplea. Voy a mi historial de reservas y aquí encuentro que para el día de mañana ya tengo mi reserva. Dice que es en HP y justamente si me voy a la oficina de HP, vemos que aquí está sentado Adrián, por ejemplo. Entonces, digamos que es una manera diferente de poder interactuar con este tipo de sistemas. Aria va y hace la reservación por mí, haciendo que sea accesible desde cualquier lugar este tipo de interacciones. Mismo caso puede suceder, por ejemplo, con la solicitud de vacaciones. En este caso, solicité un día, digo es de prueba, finalmente espero mi líder vea esto y pueda cancelarlo, no lo quiero realmente ese día pedir de vacaciones, pero me indica que tengo 21 días disponibles de vacaciones, le digo que nada más quiero un día, el 12 de diciembre, quiero contarlo como un día completo, lo podría contar como medio y en automático me dice que ya fue hecha mi solicitud. Voy para Simplia, que es donde tenemos la mayoría de nuestros procesos, voy a mi historial y justamente aquí tengo una solicitud que se levantó para el viernes 12 de diciembre. Entonces, es una manera diferente de poder hacer también este tipo de interacciones. Otra de las capacidades que tiene ARIA es que además puede interactuar o hacer la solicitud de documentos. Les muestro cómo funciona. Aria no nada más está disponible desde Copilot, también lo puedo hacer, por ejemplo, desde Teams y le puedo decir, quiero solicitar una carta laboral. Muy similar a como lo tenemos aquí arriba. Le pido una carta laboral, me pregunta de cuál tipo la quiero. Yo le indico que quiero una constancia de trabajo, por ejemplo, y ya me dice para qué fecha la necesitas. Yo, por ejemplo, le digo que para el día de hoy. Empieza a prepararla, ahí empieza a generar todo el documento, después me indica qué fecha de remitente me gustaría y si quiero incluir firma, le digo que sí y con 3 preguntas tengo mi carta generada. Este proceso anteriormente se hacía a mano, era un proceso que podía tardar varios días entre que la persona veía el correo, la generaban a mano y en este momento el sistema de Simple en colaboración con ARIA hace que pueda ser posible que tengas tu carta laboral lista. Entonces me voy, por ejemplo, para cartas laborales, para historial y aquí ya aparece mi solicitud de carta laboral el 25. Por aquí digo, no les muestro la carta, trae algunos datos privados, pero finalmente es como funcionan este tipo de interacciones. La idea es que ARIA pueda interactuar no nada más con documentos, sino que pueda realizar acciones. ¿Qué sistemas hay dentro de su empresa que puedan ser automatizados de esta manera? Que no tengamos que hacer clic acá, clic allá, sino que simplemente con enviar un mensaje desde cualquier lugar con nuestro teléfono podamos solicitar vacaciones o hacer este tipo de interacciones. Bien, es algo de lo que les quería mostrar acerca de ARIA. Ahora, quiero preguntarles también, ¿qué tan importante es para su negocio o empresa automatizar procesos en los próximos meses? Por aquí también les estarán mandando una encuesta y también les quiero platicar cómo es que hemos implementado agentes dentro de la organización, cómo es que ustedes pueden hacerlo dentro de su empresa. Les comparto cómo lo hemos hecho nosotros. Partimos siempre de la idea y aquí les comparto cómo es que nace. Usualmente, desde luego que cualquier persona puede llegar con alguna idea desde cero, pero nos gusta hacer estas sesiones de design thinking que le campechaneamos un poco y le metemos un par de pasos extra. Pero finalmente lo que se busca es seguir todo el paso a paso del design thinking para poder tener mejores ideas sobre agentes y sobre distintos desarrollos. Últimamente nos centramos bastante en agentes. Después, lo que hacemos es que después de hacer como todo el pad del design thinking, les damos un pequeño taller de 1 hora de cómo es que ellos pueden lograr hacer un agente y después les damos 25 minutos para que lo puedan desarrollar y después 25 minutos para que lo puedan llegar a mostrar. Parece poco tiempo, pero con esos resultados hemos podido obtener resultados interesantes. Ahorita les muestro algunos de los resultados que hemos tenido. Para la mayoría es muy importante, para otros es importante y para algunos es moderado. Me alegra ver que para ninguno no es prioridad el hecho de que puedan tener automatizaciones en los próximos meses. Estos pasos que les voy a platicar pudieran ayudarles para poder lograr tenerlo. Algo importante y no nada más para los agentes, sino para cualquier tipo de sistema,
es que la automatización realmente y dando unos pasos para atrás no es lo más complicado. Pareciera que el tener un agente es técnicamente difícil, pero siendo sincero, lo más difícil puede llegar a ser los dos pasos que están atrás, que es el proceso y los datos. Sobre todo los datos. Si no tenemos datos, realmente no tiene mucho sentido que podamos tener un agente con las capacidades de poder solicitar vacaciones, porque a lo mejor tenemos las vacaciones de los colaboradores mal contabilizadas o la información del propio colaborador mal capturada, mismamente con el ejemplo que les mostraba de las oficinas, si no están dadas de alta correctamente, en fin, este mismo ejemplo se puede trasladar a cualquier tipo de información que se quiera consultar. De igual forma también, el proceso, digamos, se puede tener una automatización, un agente sin un proceso documentado, se puede. Creo que los datos es como imprescindible, el proceso se puede prescindir de él, sin embargo, el éxito del proyecto no va a ser el mismo, ni tampoco la calidad del proyecto va a ser igual. Eh, el proceso se busca para que podamos tener una continuidad y que podamos medir cuál va a ser el éxito, así como poder tener cuál es el paso a paso después del lanzamiento. Entonces, mi recomendación es que antes de aventurarse con la gente, sería importante que podamos tener estos dos pasos bien completos, datos y proceso, antes de proceder con la automatización y en general, pues para cualquier tipo de proyecto. Eh, Categorizamos en tres partes, digámoslo así, el tema de cuál es la complejidad de los agentes, en fácil, intermedio y avanzado. Eh, en fácil está todo aquello que es asesor en temas específicos, por ejemplo, un simulador de examen, practicar idiomas, búsquedas en manuales técnicos. Luego en intermedio, el buscar en grandes volúmenes de archivos y que impacta a más personas. En el primer ejemplo, cuando decía fácil, realmente todas estas situaciones son muy personales y realmente no estarían afectando a nadie más, pero cuando hablamos de un nivel intermedio es que esta interacción, como lo fue Aria en su primera versión, cuando les mostraba que solo respondía a preguntas de archivos, ya requiere quizá de un poco más de configuraciones y unos pasos extras, ya impactaría a más personas para la búsqueda de información. Entonces, podría decir que es un nivel intermedio. Y luego está el nivel avanzado, que es donde ya tiene conexiones con Power BI, con SAP, con Salesforce, con Simplia, que es el sistema que les mostraba, y que de igual forma ya puede ejecutar acciones. Ahora, algo que quiero aclarar en el tema de avanzado, por ejemplo, en el caso de Simplia, yo les mostraba cómo es que se podían hacer todo este tipo de interacciones. Y algo interesante aquí es que no es que tengamos que desarrollar todo este tipo de tecnología desde cero. En este caso, Simplia ya tiene estas funcionalidades generadas y lo que hacemos es que la gente aprovisione o se aprovisione de estas funcionalidades. Entonces se puede decir que el camino ya está medianamente pavimentado, solamente habría que hacer la integración de un sistema con otro. Por lo mismo se puede conectar con cualquier otro sistema que ustedes tengan en mente, digo, bajo ciertas circunstancias. Eh, Mismamente les mencionaba cuáles son los niveles de dificultad que tenemos y a su vez los podemos catalogar también por quién podría hacerlo. En Compucat tenemos, digámoslo así, les llamamos Citizen Developers y la idea es que los propios colaboradores puedan desarrollar algunas soluciones que les propicien alguna ayuda en su día a día. Cuando hablamos de un sistema fácil, como por ejemplo un agente que te ayude a estudiar un examen, realmente no requiere de ayuda de nadie y el mismo colaborador lo puede hacer. Mismamente la tecnología con lo que lo hacen ya les facilita la creación de este agente. Pero luego tenemos un nivel intermedio, que es ahí cuando se suma el Citizen Developer, el colaborador, con un desarrollador. Y es cuando hacen mancuerna para poder lograr tener resultados interesantes. Y por último, aquel donde ya necesita de conexiones y de otro tipo de interacciones, como que realiza acciones, ya es de un desarrollador. Eh, Ahora bien, cuando hablamos de este tipo de integraciones, también es importante señalar que no nada más se trata de hacer agentes por hacerlo, sino que llevamos un proceso enfrentado dentro de su organización al implementar inteligencia artificial o automatización el día de hoy. Este es como o digámoslo así, el resumen de lo que les platicaba, de qué es lo que deberíamos de tener en cuenta para poder generar agentes dentro de la organización. Finalmente, yo por ahí mencionaba, el desarrollador ayuda, tenemos un desarrollador que implementa, pero finalmente esto puede aplicar, se tenga o no se tenga el desarrollador especializado dentro de la organización. Finalmente sería un desarrollador externo o un proveedor externo el que brindaría el servicio, pero se puede seguir este sistema o este ciclo de igual forma. Como comienza todo registrando una idea, finalmente lanzamos un forms y la idea es que aquí ellos puedan ir llenando
poco a poco, como con dos cosas nada más. Una, qué es lo que planean que haga y cuáles son los beneficios que debería traer este agente para la organización o esta tecnología. Después, en base a esa información que nos proporcionaron, medimos el impacto. ¿Cuál es el impacto que va a tener este agente dentro de la organización y cuáles son los resultados? Realmente tenemos que ver que de alguna forma pueda ser redituable y que la inversión que se va a hacer en el desarrollo de este agente pueda llegar a tener algún beneficio. Se define un responsable, se asigna a alguien más allá de responsable de que lo haga, un responsable de que se utilice y de que realmente se pueda tener el cumplimiento de lo que hablábamos, datos y proceso, que se tengan los datos capturados correctamente o que simplemente se tenga la información, de igual forma que esté encargado de documentar el proceso para asegurar el éxito del mismo. Y después planificar la escalabilidad. Ya cuando lo vamos a entregar, nos sentamos y platicamos sobre los próximos pasos. ¿Qué podría hacer una vez liberado el agente? ¿Qué más podríamos ponerle y cuáles son las próximas funcionalidades futuras que podríamos llegar a implementar? Algunas pueden ser buenas, otras malas. La idea es que se registre la idea y volvemos a repetir el ciclo. Y bueno, se hace un ciclo de implementación en el cual vamos haciendo mejora continua de los agentes y en general pues de cualquier proyecto. La mayoría comenta que es presupuesto, otros falta de conocimiento. La ventaja de esto, de este tipo de tecnologías con las que lo hacemos, es que justamente pues apoyan o atacan directamente el tema del presupuesto, así como la falta de conocimiento. Muchos de los sistemas o de las agentes que hemos realizado dentro de CompuCAD han sido realizados por Citizen Developers en conjunto con un desarrollador, algunos por un Citizen Developer, un propio colaborador sin conocimientos técnicos, lo que aminora bastante el costo y el tema de la falta del conocimiento. Ahora, ¿qué resultados hemos tenido siguiendo estos pasos? Les platico así rápidamente. El primero de ellos, este es Processin. También le pueden decir Cecin para ustedes, amigos. Y Processin es parte de este proceso que generamos desde una sesión de Design Thinking. Ahí nació justamente Processin, como parte de una idea de cómo podíamos mejorar el tema de los procesos y de cómo podíamos acercarlo más a los colaboradores. Seguramente en su organización también tienen un gran cúmulo de procesos almacenados, de todo lo que se ha llegado a documentar. Ese es un primer reto. Poder documentar todos los procesos de una organización es una labor titánica. Sin embargo, otro reto viene cuando queremos comunicar lo documentado a los colaboradores. El que un colaborador vaya y busque dentro de todos los documentos una parte específica puede llegar a ser complejo, puede llegar a ser tardado. Entonces, Processin echa una mano por ahí. Fue generado mayormente por un colaborador del área de procesos, justamente, y creo que también de ahí viene la magia de estos nombres, que son pues magia o generados por un colaborador con toda la emoción y toda la iniciativa de poder mejorar una perspectiva dentro de la empresa. A Processin, tú le puedes preguntar cosas como, ¿puedes darme el proceso para registrar una oportunidad de venta? Te enlista un resumen breve, pero más importante, te da el proceso completo de dónde puedes apoyarte si quieres entenderlo. Entonces, por ejemplo, me voy a Processin, aquí ya mismo te dice de dónde sacó la fuente, puedes dar un clic dentro del proceso y en automático comienza a descargarte el proceso completo por si quieres darle un ojo. Entonces, ahí tienes como dos alternativas de poder acceder a ellos. Mismamente puede hacerle otro tipo de preguntas, como cuál es el proceso para registrar una idea dentro de transformación digital, el proceso que les platicaba hace un momento. Es un uso que se le puede dar a este tipo de tecnologías. Ahora también está CompuBot, que nació de una manera muy similar, pero por una persona del equipo de marketing. También, seguramente dentro de sus organizaciones tienen una gran cantidad de material de marketing. De nuevo, es un reto poder generar todo este material, pero también luego es un reto el que las personas lo puedan tener a su alcance y que puedan tener conocimiento de que existe. Puede llegar a pasar que a lo mejor no sabían que existía una presentación que habla sobre ciertos aspectos de lo que ustedes hacen y otra persona la vuelve a generar y entonces se hace un desgaste de tiempo en ese aspecto. CompuBot lo que hace es que junta o tiene el conocimiento total de toda la información o de todo el material que se ha generado en el equipo de marketing y tú puedes preguntarle, oye, ¿tienes el CV de CompuCAD? Te dice que sí, te pasa los links o la liga presionando en el botón de SharePoint y te lleva directamente para que puedas descargarlo. O a lo mejor en casos más específicos. Quiero explicar las bondades de Autodesk para una constructora. ¿Tenemos algo de material disponible? Y entonces ya me dice, oye, fíjate que tengo estas 4 opciones y, por ejemplo, la número 2 me parece que pudiera encajar bien con lo que estoy buscando, construcción de ciudades digitales, ¿no? Un acercamiento distinto para poder hacer este tipo de búsqueda.
quiero presentar la unidad de negocio de Adobe a mis clientes, tenemos algo de material, me muestra que ya tenemos material disponible y a lo mejor puede llegar a suceder que algún material de los que quiero consultar, pues realmente no lo tenemos. Necesito una presentación sobre la gama de herramientas de IA para Adobe. Tengo algo y en este caso no lo tenemos, pero CompuBot se encarga de notificarle a Fernando Correa, que es uno de los colaboradores de marketing, que necesitamos este material y entonces ya se dispara todo un proceso para poder comenzar con la generación del mismo. Y a su vez, una vez que esté generado, ya CompuBot tendrá a la próxima persona que lo necesite. Lo cual hay un tema de la búsqueda y generación de documentos. A grandes rasgos, si se pueden dar cuenta, es muy similar al uso que se le da a Processing con CompuBot, pero enfocado en diferentes ámbitos, uno en procesos y otro en marketing. Estos son agentes que generaron los colaboradores, de pronto con alguna ayuda, pero realmente ellos en sus tiempos libres los iban haciendo, lo cual hace que el tema de conocimientos no sea un factor importante o un factor de riesgo, sino que es muy sencillo el poder generarlos en este nivel. Después, ¿qué pasa si quiero escalar mi agente? ¿Qué pasa si quiero poder tener más funcionalidades y que haga otro tipo de movimientos como lo hacía Ari en su momento, que podía solicitar vacaciones o otro tipo de interacciones con otros sistemas? En este caso les presento a PEMcito, que de nuevo es la magia también de que los mismos colaboradores pueden darle nombre a la creación de ellos. PEMcito o PMcito es parte del equipo de PMs y fue creado en primera instancia por un colaborador del equipo de PMs. La misión de PEMcito en un inicio, muy similar a Processing, era poder dar información sobre los contratos y diagramas que tenían dentro del equipo de PM. Esto ya agilizaba tiempo. Sin embargo, al mismo colaborador que generó PEMcito se le ocurrió que ya hacían algunas labores repetitivas que podían solucionarse con el mismo agente. ¿Cuántos de ustedes dentro de su organización no tienen a lo mejor procesos o un proceso en el cual tienen que ir a un sistema, vamos a decir Salesforce, SAP, Power BI, Planner, en fin, diferentes sistemas, tienen que extraer información y después procesarla para un informe ejecutivo, para un informe para su líder, para un informe para clientes, en fin, la idea ahí es extraer información y luego condensarla en un reporte. Esto es una tarea repetitiva y que se tiene que hacer continuamente. A este colaborador se le ocurrió, ¿por qué no poder automatizarlo con PEMcito? Y es justamente lo que hace hoy por hoy. Podemos ir y conversar con él. Aquí les muestro un ejemplo de PEMcito. Simplemente basta con decirle, quiero generar un reporte. PEMcito empieza a interpretar la instrucción que queremos. En este caso, lo que hace es ir a Planner. Entonces, yo le pongo un nombre de algún planner que quiero que genere el reporte. En este caso, este de aquí. Va a Planner, comienza a extraer toda la información. Esto lo haríamos manualmente. Me pregunta qué tipo de gráfico necesito. Aún le pone un poco más pues de trabajo a este informe. Le digo que de barras. Y empieza a trabajar en él. Él me dice que me va a avisar cuando esté listo y me lo va a enviar por correo. Tarda un minuto, poco menos, dependiendo de la cantidad de información que tenga este planner y de lo complejo que vaya a ser condensarlo, al igual que de la generación de la propia gráfica. La idea es que me llegaría aquí a mi correo. Por ejemplo, aquí les tengo uno y les muestro cómo es que es el resultado final. Aquí ya me muestra cómo es que lo generó, con el código, con las gráficas de barras que yo le pedía. Me da alguna información de lo que tenía el planner, pero finalmente este era un proceso que ellos tenían que hacer manualmente y continuamente también. En este caso, por ejemplo, ya lo generó, ya me debió de haber llegado el más nuevo a mi correo, reviso. Y efectivamente, reporte de planner. Esto mismo se puede efectuar con cualquier otro sistema. ¿Cuánto tiempo no podríamos ahorrar utilizando este tipo de herramientas? En el caso de PM, y respondiendo a esa pregunta, más o menos tomaba 30 minutos realizar este reporte y cada PM tenía que realizar alrededor de 10 reportes semanales, lo cual se podría traducir a 5 horas semanales, 20 horas mensuales, 240 horas anuales y 10 días en el año. ¿Qué podríamos hacer con estos 10 días en el año? Mientras PEMcito se encarga de poder hacer todo esto, nosotros podemos hacer otro tipo de interacciones que requieran a lo mejor de mayor criterio por el colaborador y no de una tarea repetitiva como lo es la generación del reporte. Bien,
¿Cómo es que o con qué tecnología hemos realizado este tipo de sistemas? Em, Nosotros utilizamos para la mayoría de todas las interacciones, Microsoft Power Platform, todo cobijado bajo Copilot. Fue hecho como la interfaz o donde interactuamos con Copilot Studio y algunas interacciones apoyadas con Power Automate y APIs que generamos nosotros o APIs como las pueden ser de simple o conexiones externas. Pero todo está siempre cobijado bajo Copilot, Copilot Studio y en general el ecosistema de Microsoft, lo cual hace que sea seguro y en general que pueda ser una excelente forma de hacerlo rápidamente y sin conocimientos técnicos avanzados realmente. Eh, la propia plataforma ya facilita el que pueda ser sencillo, te va guiando el cómo hacerlo. Entonces, pues quita varios de los impedimentos para poder comenzar con el mundo de agentes. Si necesitan interacciones más complejas, como lo es lo que le mostraba ahorita con la generación del reporte de PEMCito, hacerle esas interacciones ya no toma más que unas conexiones extra, pero ya todo sería conectado con el ecosistema de Microsoft Power Platform. Es la tecnología que utilizamos nosotros y todo lo que les he mostrado y lo que les voy a mostrar está cobijado. Bien, ahora les sobre otro agente. Y este ya es entrando más complejas y que ya fueron hechas enteramente por un desarrollador. Este es el cotizador Microsoft. Bueno, en este momento cotiza cosas de Microsoft, pero la idea es que con el tiempo pueda cotizar más cosas aparte de licenciamientos y demás. Este es el cotizador Microsoft y en este momento tú puedes interactuar con él para hacer cualquier cotización en cuanto a licenciamientos y productos de ellos. Estamos trabajando para que pueda soportar cualquier producto o servicio y es muy sencillo de utilizar. Te da una indicación de cómo es que funciona, interpreta tu comentario con inteligencia artificial. Entonces, yo, por ejemplo, aquí le puedo decir, necesito cotizar licencias de Microsoft 365 Copilot y Teams Essential, respondiendo a su pregunta de qué te gustaría cotizar. Comienza a hacer una búsqueda dentro del catálogo de productos que se tiene. En este caso, tenemos más de 2000, entonces comienza a hacer como toda esa inferencia de datos y la idea es que pueda devolverme los 10 mejores o los 10 más allegados a la búsqueda que yo le estaba intentando realizar. Aquí el tiempo de espera puede variar, puede ser tanto de unos segundos, siempre tarda de alrededor de unos 20 segundos en poder dar una respuesta, pero la idea es que por medio de prompts podamos tener una respuesta lo más pronta posible. Ahora, algo que les quiero compartir aquí es el tema de la gente o del cotizador es que podamos tener interacciones en las cuales por medio de una instrucción pueda generar el reporte directamente. Les muestro algunas de las interacciones que se han hecho. En este caso, yo puedo solicitarle mismamente la de Teams Essential y Copilot 365 y en los dos primeros resultados me arroja justamente la respuesta que yo quería. Entonces, para no poner todo el nombre completo de Teams Essentials and Teams Phone with Domestic, yo nada más le digo cuáles son los índices que quiero, el índice 1 y el índice 2, quiero 4 del índice 1, 5 del 2, y ya me da un pre del resultado que va a ser mi cotización. Después yo puedo entrar a mi correo y poder ver mi cotización generada. Por aquí. Ahora, la cotización es completamente configurable. Esta es de una demo, realmente no es la final. Y algo bueno es que es con una plantilla de Word, por lo que no necesariamente se necesita de un desarrollador para poder modificarla. Cualquier ejecutivo o vendedor puede modificar la plantilla y enviarla para su uso en el mismo agente. Es a grandes rasgos cómo es que funciona el cotizador de Microsoft. Y son otro tipo de interacciones que se pueden realizar con los agentes. Bien, esto es los niveles de autonomía que comparte LangChain y nos muestra cómo es que en el totalmente manejado por un humano tenemos algo muy similar a un chatbot, en donde todos los pasos o decisiones que se toman están preprogramadas y cómo con el tiempo va a ir subiendo a un nivel de autonomía mayor. En este caso, la mayoría de los agentes que tenemos están más o menos en un nivel 5, porque aún se requiere de ciertas partes programadas, pero les voy a mostrar uno en el cual intentamos tener todos los pasos totalmente automatizados o que sea totalmente autónomo en un momento. El tema de las cualidades que tienen los agentes. Como ven, ya se han construido varios y cada uno de ellos con capacidades diferentes. Llegará un momento en el que no necesitaremos hacer estas nuevas funcionalidades desde cero. Por ejemplo, en el caso de envío de correos, gestión de bases de datos o generación de informes, como lo veíamos ahorita
con PEMSito o la generación de cotizaciones. Entonces, podemos tener múltiples agentes y reciclar este tipo de funcionalidades, como lo es el envío de correos, por ejemplo. Y a su vez irle añadiendo nuevas, como herramientas de extracción de datos o de archivos. La idea es que poco a poco podamos ir creciendo este punto. En este momento, la mayoría de los agentes que tenemos ya están reciclando varias de las funcionalidades como las que tenemos aquí, lo cual acota el tiempo y el costo de desarrollo para que sea cada vez más accesible. Y bien, ahora quiero platicarles sobre el último agente que desarrollamos o que estamos desarrollando. Aún faltan algunos pasos por terminar y es el escáner de contadores. Les platico rápidamente del proceso. La idea es que en CompuCAD tenemos este documento en particular, el cual viene de impresoras, y algo bueno es que también pues, es un documento muy específico, entonces creo que aplica para cualquier ejemplo que ustedes tengan dentro de su organización. Cualquier documento que ustedes se les ocurra puede utilizarse en este tipo de procesos. Algunos son escaneados, como lo es este ejemplo que vemos a la izquierda, sin embargo otros son fotografías tomadas al aire que en ocasiones pueden llegar a ser borrosas. Había una persona que recibía estos documentos por montones, cientos de hojas similares, y tenía que leerlas y capturar la información que tenemos señalada a mano en un Excel. Posteriormente ese Excel lo tenía que convertir en un reporte y ese reporte luego convertirlo en un reporte más global donde se viera toda la información. Y lo que hicimos fue un agente el cual pudiera automatizar esta parte. Le llamamos escáner de contadores, pero igual por ahí queda el nombre. Aceptamos también propuestas, pero entrenamos un modelo que fotografías de los documentos y era otro tipo de documento. Les muestro cómo es que funciona. Lo tenemos aquí, agente contador. Lo que hace es que recibe varios documentos, por ejemplo, yo aquí documento, y en automático comienza a analizar todo el contenido de. Recuerden que este proceso era a mano y podía tardar un minuto aproximadamente, dependiendo de la cantidad de información que contenga el archivo. Extrae toda la información y nos la muestra aquí. Muestro uno de los documentos. Un segundo. No requiere de más instrucciones, solamente se envía el documento, el agente comienza a analizarlo y nos pregunta el nombre, por ejemplo, Reima, y comienza a trabajar en todo el proceso de extracción. De nuevo, por ahí el tiempo de espera puede ser variado, pero la idea es que podamos tener este resultado. Los parámetros ya desglosados y más importante aún, bueno, aquí ya terminó de hacerlo, tardó aproximadamente, pues, no sé, 3 segundos en hacerlo, pero pues puede variar por la cantidad de archivos que se tengan. Una vez que lo extrajo, ya no nada más es que nos muestre el mensaje, sino que también lo captura en una base de datos, lo cual hace que el proceso de generación de reporte por cliente sea automático y que además podamos tener un panel global de lo que está sucediendo. Esto hace que nuestra información la podamos visualizar, cómo es que se va alimentando en tiempo real y más allá del tiempo que se está ahorrando con este tipo de implementaciones, creo que algo muy importante es la exactitud que estamos logrando con esto. La exactitud que tenemos actualmente por cada uno de los documentos es del 95%. Esto no quiere decir que de 100 documentos 5 salgan mal, sino que por cada uno hay 95% de confianza de que lo que se está extrayendo es lo que es. Y hasta el momento no hemos encontrado ninguno que cambie una letra o un número por otro. Es a grandes rasgos cómo funciona. Aquí les muestro rápidamente también cómo es que genera ya el reporte. Un reporte de contadores y la idea es que ya condensa el agente por su propia cuenta también el reporte que se puede enviar directamente a los clientes. Nos falta desarrollar la parte del reporte global en el cual el mismo colaborador podría estar viendo, pero esta parte ya hoy por hoy le está en pruebas y está ayudando a los colaboradores con el ahorro de tiempo en esta labor. Pero bueno, les he platicado algo de los agentes que hoy por hoy tenemos, pero también me gustaría platicarles de cuál es el futuro de todo este tipo de implementaciones. Dentro de todo lo que cabe, ChatGPT sacó una funcionalidad que me parece un buen vistazo al futuro, así como les platicaba de los otros vistazos que dábamos antes. Este creo que es un muy buen vistazo de lo que puede llegar a venir. Le llamaron Pulse
y funciona de modo que podemos estar platicando con ChatGPT sobre búsquedas de avión, de vuelos, y nos vamos a dormir. El día siguiente nos despierta una notificación de ChatGPT que en base a la conversación que tuvimos, tomó la iniciativa de poder hacer la búsqueda en Internet de mejores ofertas. Entonces, aquí ya no es que nosotros interactuemos con el agente, sino que el agente interactúa con nosotros. Entonces, estos agentes que ya tenemos, nos gustaría que pudieran hacer este tipo de interacciones. Por ejemplo, imagínense que están trabajando, haciendo otro tipo de tareas y de pronto llega un mensaje de, ya tengo el reporte de avances listo. ¿Te gustaría que te lo envíe a tu correo? O recuerda que mañana irás a la oficina. ¿Te gustaría que haga la reservación por ti? O yo sé que siempre te sientas en HP. ¿Te gustaría que haga la reservación? El mes ya va a terminar. ¿Te gustaría un informe de ventas? En fin, de algunas cotizaciones que hicimos en el mes pasado, justamente con el agente de cotizaciones, vi que se quedaron en oportunidades dentro del CRM. ¿Te gustaría que haga de nuevo la cotización ya que bajaron de precio y te la envía a tu correo? Oye, entonces con esto ya hacemos que no nada más sea un agente con el que conversamos, sino que él converse o inicie la conversación con nosotros. Por otro lado, y esto es, digámoslo así, el punto al que quisiéramos llegar pronto. Les he mostrado varios agentes y a lo mejor algunos de ustedes se estarán preguntando, oye, son varios y probablemente dentro de tantos agentes sea complejo que todos los colaboradores puedan encontrarlos. ¿Y qué va a pasar cuando tengamos 20 agentes? Porque la idea es que podamos desarrollarlos para usos específicos. Para esto mismo se desarrolla un sistema multiagente en donde se tenga un agente coordinador y agentes que puedan estar desarrollando tareas específicas, muy similar a como nos manejamos hoy en día. Hablamos con un líder y el líder nos asigna al colaborador con las capacidades más adecuadas para esa tarea. Hoy por hoy en Compucat tenemos primeros pininos de esto. En nuestro caso le decidimos llamar General Compucat, y no porque sea para uso general, sino porque nos gusta pensar que es el general que está mandando el ejército de agentes que estamos preparando para los colaboradores y para los clientes. Desde aquí quisiera cerrar con esto. El tema de General Compucat es algo que ya viene. Estamos trabajando en él para que pueda conectarse con todos los agentes y pueda facilitar el uso de ellos desde un solo lugar. Extiendo el brazo también para que si alguno de ustedes quisiera alguna demo o le gustaría recibir alguna demo personalizada de agentes aplicados a industria, con todo gusto podemos hacerlo. Y sin más, agradecerles por el tiempo que estuvieron aquí. Y pues bueno, también si alguien tiene alguna pregunta, estoy a la orden. Muchas gracias, Abraham, por esta plática tan interesante. Igual vamos a dejar un par de minutitos por si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que quisiera abordar durante este webinar. Y en dado caso de que, bueno, todo haya quedado claro, damos por finalizado el evento. Igual nos esperamos unos minutitos más para ver si alguien tiene alguna duda. Muchas gracias. Muy bien, y bueno, aprovechando el espacio, también nos gustaría comentarles que próximamente en el mes de enero vamos a tener un webinar también relacionado a lo que es la inteligencia artificial, pero relacionado al tema de datos. Igual les vamos a compartir por aquí en el chat más información para que puedan realizar su registro en dado caso de que estén interesados. Y por acá, Abraham, nos pregunta José Miguel Morales, ¿cómo controlan el desarrollo de las soluciones IA en Compucat? ¿Qué estructura organizacional tienen? Bien, tenemos un área enfocada en la transformación digital y dentro de esa área hay como dos subáreas. Una es desarrollo, que se dedica a como temas más páginas web, aplicaciones de escritorio, RPAs, y otra que es área de innovación, ella que justamente se centra en la investigación y desarrollo de soluciones que a lo mejor no sabemos cómo hacer, pero nos gustaría generarlas, y es de ahí donde nace, por ejemplo, el tema de agentes. Así es como se desenvuelve el tema organizacional. Igual no sé si contesté adecuadamente la respuesta, José. Excelente.
Perfecto. Muy bien, pues creo que por el momento no hay más preguntas. Digo, por acá nos menciona Alan Martínez, adicional a lo que comenta Abraham, estas áreas no pertenecen a TI. Correcto. Y perfecto. Bueno, igual por acá en el chat les compartiré el link del próximo webinar por si desean registrarse. De igual manera pueden conocer la agenda en ese mismo apartado. Y muy bien, pues agradecerles muchísimo a todos los asistentes por acompañarnos en este webinar, sobre todo a ti también, Abraham, agradecerte muchísimo toda esta información. Y pues bueno, quedamos a sus órdenes para cualquier tema adicional que deseen abordar respecto a nuestras soluciones con IA. Muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias, hasta luego.